Buen día soñadores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Miss Motivación. El día de hoy es especial, ya que hablaremos de uno de los emprendedores más respetados y famosos en la industria, a pesar de su fallecimiento en el año 2011. Y sí, estamos hablando de Steve Jobs, la persona que revolucionó el mercado de los celulares junto a su marca Apple. A continuación verás cómo inició su exitosa carrera y a su vez el proceso de esta. ¡Comencemos! Steve Paul Jobs, nacido en el año 1955 en San Francisco, California, Estados Unidos, no solo fue el fundador de una de las marcas más revolucionarias de la historia, la cual es Apple, sino que además era un diseñador industrial, inversor, informático, mercadológico, empresario y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. No es suficiente con eso, también fue uno de los principales fundadores del estudio cinematográfico Pixar. Pero como toda gran historia, hay un origen. Steve nacería gracias a sus padres biológicos, llamados John Abdul Fattah Handali, de origen sirio, y Joan Carol Schiebel, de origen estadounidense. Sin embargo, en vista de que eran tan solo unos adolescentes que cursaban la universidad, estos pondrían en adopción a Steve. Para su suerte, una familia de clase media, pero trabajadora, se harían cargo de él. Paul Jobs y Clara Jobs, ambos armenios, fueron los encargados de criar y heredar el admirado apellido a su persona, que como ya sabemos, cayó en buenas manos. Su madre era una señora que se dedicaba a las tareas de la casa, mientras que su padre era un maquinista en una compañía de transporte ferroviario. Siguiendo con la historia, para el año 1961, cuando Steve tenía la edad de 6 años, él junto a su familia se mudarían a la ciudad de Mountain View, California. Allí, Steve inició su preparación educativa en la escuela y en la secundaria. Sin embargo, desde su niñez, Steve era alguien distintivo, puesto que le gustaba mucho la informática, gusto que fue desarrollado gracias a sus padres adoptivos y el ambiente en el que éste se crió. Como ejemplo, Steve se unió a los 12 años de edad a un club juvenil llamado Hewlett Packard Lab, donde dictaban clases y enseñaban los últimos inventos en la parte cibernética, específicamente en la computación. Como siempre te mencionamos, es importante que seas honesto contigo mismo y busques esa pasión que llene tu alma, para que así puedas llenar tus bolsillos sin ningún tipo de frustración. De vuelta a la historia, Steve, para el año 1972, al terminar la secundaria, empezaría la universidad en el Instituto Reed College, universidad privada de artes liberales en el suroeste de Portland, en Oregón, Estados Unidos. Al ingresar en la universidad, solo estudiaría 6 meses, esto debido a los altos costos de su matrícula. Sin embargo, Steve ya tenía una meta que no lo dejaba dormir, y en vez de abandonar sus sueños, este insistió en alcanzar su deseo de volverse un grande en la tecnología. Continuó asistiendo a clases como oyente, para seguir aprendiendo, mientras trabajaba en trabajos recurrentes por un sueldo mínimo. 2 años después, Steve regresaría a su natal California. Allí, este conseguiría su primer gran empleo en la famosa empresa de videojuegos Atari, donde además tuvo partícipe en la creación del famoso juego Breakout. Pero Steve, lejos de ser un conformista promedio, decidió ahorrar dinero para luego abandonar su trabajo. Esto debido a que organizó un viaje al país de la India para buscar inspiración, ya que no estaba del todo feliz con lo que ya había logrado. Por suerte, su plan funcionó, y tras unos cursos dictados por la empresa Hewlett Packard en el año 1974, este formaría, de manera formal, su primera asociación con el ingeniero Stephen Wozniak, creador principal del videojuego Breakout, y excompañero de trabajo de Steve en la empresa Atari. Wozniak, a diferencia de otros, entendió la visión de Steve Jobs y sus ganas de crear un microcomputador doméstico, creando este en el dormitorio de Steve. Años después, debían depositar mayor entrega y mayor profesionalidad al proyecto, y debido a esto, nuestro protagonista de hoy se vio obligado a vender cosas que realmente necesitaba, como ejemplo su furgoneta y otros objetos de gran valor. Gracias al dinero que pudo obtener, Steve fundó oficialmente su primera empresa, llamada Apple, en el año 1976, junto a su socio, ubicada en el garaje de su casa. Sin embargo, no todo fue fácil, puesto que muchas personas ignoraban la visionaria idea de Steve Wozniak. Como primer caso tenemos a Nolan Bushnell, fundador principal de Atari, quien rechazó un porcentaje de la empresa Apple debido a su costo, el cual era $50.000. Como segundo caso, tenemos a la empresa HP, la cual tampoco quiso apoyar la visión de estos dos, al pensar que sus intenciones eran absurdas. Como tercer ejemplo, tenemos a la empresa de IBM, compañía privada estadounidense que provee soluciones de hardware, quienes tampoco apoyaron la idea. Y si no te parece suficiente esto, Steve llegó a hacer hasta 50 llamadas diarias en busca de socios que financiaran su empresa. Ante tanta insistencia y persecución, la empresa daría un salto gigante al darse a conocer la primera computadora personal, y ya para el año 1977
estos crearían la segunda versión de su primer microcomputador, llamado Apple II, convirtiéndose en el primer ordenador de consumo masivo. Tras esto, Apple dejó de ser una compañía pequeña, teniendo a su disposición más de 3.000 trabajadores, y Steve Jobs convirtiéndose, para la época, en el joven más millonario. En 1983, Apple crearía de manera impactante para aquel tiempo el computador Lisa, el segundo en tener una interfaz gráfica de usuario, y el que fue diseñado para las personas con poca experiencia en informática. Sin embargo, debido a su precio y competencias en el mercado, a este dispositivo no le fue tan bien, teniendo Apple una fuga de dinero de más del 45%, mientras que IBM, la mayor competencia de Apple para la década de los 80, le iba sensacional en ventas, opacando así la empresa de Steve Jobs. Pero nuestro protagonista de hoy no se rindió, y en busca de mantenerse en el puesto número 1, se asoció con John Sculley, presidente de la compañía Pepsi para aquella época. Pero esto resultó ser la peor decisión que pudo tomar Steve, ya que Sculley y él tendrían muchas diferencias. La mala relación entre estos se debe al lanzamiento del ordenador Macintosh en 1984, que a pesar de marcar una diferencia debido al icónico ratón y escritorio, las ventas no dieron con sus perspectivas, siendo otra decepción. Tras tantos conflictos entre Steve y Sculley, Wozniak decide renunciar, motivando a Jobs a dimitir de su propia creación en 1985. Como podéis ver, el camino de este personaje tuvo muchos altibajos, pero siempre se mantuvo firme, en busca de más objetivos. Después de apartarse de su propia compañía, Steve decide crear otra empresa con el nombre de Next Computer, mientras que a su vez invirtió dinero en una productora llamada Lucasfilms, la cual se convertiría en el año 1986 en la empresa reconocida mundialmente Pixar, siendo fundada también esta de la mano de Steve Jobs. En el año 1989, la empresa Next Computer lanza al mercado su primer ordenador, pero no fue un éxito. Por otro lado, Apple, debido a malas gestiones, demandas fallidas y logísticas pobres, deciden comprar la empresa Next Computer, regresando así Steve Jobs a su propia casa. Una vez Jobs al mando, surgieron múltiples lanzamientos de productos innovadores que llevaron a la empresa de vuelta a la grandeza. Como ejemplo, en 1998, el ordenador llamado iMac, una computadora personal todo en uno, que abarca tanto el monitor como la computadora en un solo dispositivo. Años después, Steve daría el siguiente gran paso en la tecnología en relación con la música, lanzando en el año 2001 el primer reproductor de música mini en el mercado en toda la historia. 2 años después, creó la tienda iTunes, que fue otro éxito en la música, en la tecnología y en las ventas. Para el año 2004, debido a un cáncer de páncreas, este se vio obligado a alejarse de su trabajo, pero tiempo después retomaría, creando así para el año 2007 el primer iPhone, celular revolucionario que poseía pantalla táctil, altavoz, puerto para auriculares, micrófono, cámara de 2 megapíxeles, conectividad Edge y Wi-Fi. Luego, en 2008, nuestro protagonista crearía la App Store, una tienda virtual con un formato nunca antes visto para la venta de aplicaciones. Como siguiente paso, en el año 2010, Steve crearía el iPad, un dispositivo de pantalla táctil que se encuentra categorizado como un intermedio entre los teléfonos inteligentes y los computadores portátiles. Lamentablemente, para el año 2011, específicamente un 5 de octubre, Steve Jobs muere de la enfermedad que llevaba arrastrando, cáncer de páncreas, partiendo así de este plano terrenal, pero su legado será eterno, y este será recordado siempre como un empresario que revolucionó el mercado, transformando una marca en un estilo de vida. Un vídeo más y otra historia más. Realmente esperamos que te hayas entretenido, pero sobre todo, que hayas aprendido, y con esto haberte ayudado a motivarte a seguir con tus sueños. Steve Jobs se le presentaron muchos problemas, pero esos obstáculos no fueron excusas y siguió su camino, logrando no solo sus sueños y dinero, sino que además logró un legado, respeto y la admiración de muchas generaciones. Y así termina el vídeo de hoy, mis soñadores. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el contenido. Por favor, con tu ayuda, sé que todos creceremos mucho. Gracias por ver.